Expo Flores presenta el programa Hablemos de Floricultura. Las novedades del sector, detalles innovadores para una producción eficiente y toda la información actual en un mismo lugar. Prepárate para aprender sobre los temas más relevantes del sector de la mano de expertos, con la conducción estelar de Hernán Higuera. Bienvenidos. Bienvenidos al programa Hablemos de Floricultura, donde exploramos el maravilloso mundo de las flores y el sector agrícola del país. Soy Hernán Higuera y me acompañan Andrea Contreras y John Jairo Alzate. Estamos emocionados de tenerlos sintonizados nuevamente en este viaje a través de temas de interés, información técnica actualizada y consejos al sector. Cada semana nos sumergimos en un sinfín de temas relacionados con la floricultura. Nuestro objetivo es inspirar su amor por la naturaleza y ayudarlos a descubrir la belleza y el significado detrás de cada pétalo. Además, cada semana traeremos invitados especiales que compartirán su experiencia y pasión por el mundo de las flores. Recordamos que en el episodio anterior tuvimos el placer de poder discutir y conocer sobre cuál es la preparación adecuada del suelo en un cultivo intensivo de rosas para el mercado internacional. Vamos a responder las preguntas que hemos recibido durante la semana. Hemos escogido dos. La primera es: ¿en qué influye la orientación de las camas en la producción de rosas? John Jairo, contéstela. Hernán, buenos días a la radioaudiencia. Yo creo que influye mucho. ¿Por qué? Porque la ubicación del sol es muy importante para mantener una luminosidad constante durante todo el día. Lo más importante, creo yo, es que evitar la sombra a las plantas. Por eso mi recomendación debe ser que las camas deben ir orientadas de norte a sur para evitar la sombra de este a oeste. Si sembramos camas de este a oeste, siempre va a haber un lado más alto que el otro y obviamente pues nos incidirá en la producción final. Si la siembra adecuadamente, usted tiene sol todo el tiempo. Sí, evitamos sombras. Amanece y anochece. Exacto, aprovechamos el privilegiado sitio del Ecuador. Uh-huh. Dice la siguiente pregunta: mi cultivo tiene las hojas bajas muy amarillas. ¿Eso se debe a algún problema en el suelo? Hernán, le invitamos a que nos mande el análisis, que es lo más importante, pero cuando se amarillan mucho las hojas en la parte inferior y digamos que preparó medianamente bien el suelo y es un cultivo relativamente joven, lo más probable es que sea por un exceso de fertilización. Lo que se está haciendo es salinizando el suelo. Por ende, habría que revisar, pero lo que sí lo podemos asegurar es que está poniendo de más dinero del que necesita. Nuestro episodio de esta semana es el fertirriego. Cómo alimentar, nutrir y regar las plantas, regar las rosas. Eso tiene su técnica, Andrea. Sí, muchísima. Es importante y qué bueno que podamos topar este tema el día de hoy. John Jairo, bienvenido. Muchas gracias. El tema del fertirriego tiene que hacerse también en un tiempo adecuado, en un espacio adecuado y con herramientas adecuadas. Sí hay normas mínimas para hacer un adecuado fertirriego y de eso vamos a dar unas pinceladas hoy. Sin más preámbulos, comencemos este emocionante episodio de Hablemos de Floricultura. Sintonicen, relájense y disfruten del viaje. El fertirriego es una de las actividades más importantes para tener un buen rendimiento en el cultivo. ¿Qué recomendaciones con respecto a los equipos darías para tomar en cuenta y lograr una mejor eficiencia, John Jairo? Hernán, para los pequeños agricultores o floricultores, yo les recomendaría que lo más importante es al menos tener 3 tanques de riego. 2 para mezclar adecuadamente los fertilizantes y que sean compatibles y que no se precipiten. Y dejar uno para el ácido, para regular el pH. Yo quiero tocar un tema importante, Hernán, que todo el mundo habla del pH, pero no saben qué es. Yo quisiera más o menos dar una definición de pH. Claro. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una solución. Y técnicamente es la cantidad de hidrógenos que hay en una solución. Entonces, para darte un ejemplo, un pH del ser humano, el pH ideal de la sangre de nosotros es 7, pero el pH ideal de una planta de rosas es 6,4, 6,5 en la savia. Entonces tenemos que trabajar, digamos, haciendo la misma similitud, pero con ese pH para que las plantas se sientan siempre bien.
Y allí les van dosificando ustedes todo lo que es nutrientes, riego. Exacto, Hernán. O sea, la idea es que si hacemos unas buenas mezclas a un pH adecuado para que la planta no le cambie el pH y a una conductividad adecuada. ¿Qué es la conductividad? Es la cantidad de sal o de nutrientes que usted le pone al fertilizante. Entonces, entre más fertilizante le ponga, la conductividad es mucho más alta. Y las conductividades altas, como vimos en la pregunta anterior, pueden dar mucho amarillamiento. Y las conductividades bajas dan una malnutrición o una desnutrición. Las flores se desnutren. Claro que sí. ¿Cómo te das cuenta de eso? Tallos delgados, tallos cortos, baja producción. Y muy importante, hay veces salen tallos que no dan flor, que se llaman ciegos. Y eso es parte de una malnutrición. ¿Y cómo se nutre a las rosas, Andrea? El riego por goteo es una de las alternativas, ¿no? Sí, es una de las principales formas de regar en el sistema de producción florícola. Creo que aquí hay que resaltar que esta acción es muy sostenible porque el riego por goteo es el riego más eficiente que existe en los sistemas de producción agrícolas. Alrededor del 90% del agua que tú aplicas se absorbe por la planta. Solo se percola un 10%. Si tú comparas eso contra un riego por gravedad, pues somos muy eficientes. Entonces, creo que aquí, más que hablar del riego por goteo, hay que destacar que esta actividad es importante y hay que promoverla siempre. ¿Qué características y estudios se deben realizar al agua de riego? Hernán, ¿te puedo complementar la pregunta anterior? Discúlpame. Claro que sí. Yo creo que hay 3 cosas importantísimas en la estrategia de riego. Lo que te decía, 3 tanques, 2 para hacer mezclas, para tener compatibilidad de los fertilizantes y una del ácido. Otro, debemos medir, digamos, cada vez que reguemos las plantas, debemos medir el pH y la conductividad, que sea lo recomendado para llegar a la planta. El pH, digamos, ideal para llegar al gotero antes de llegar al suelo debe estar entre 5 y 6 en la zona norte. Y la conductividad, eso depende del análisis de suelos, pero generalmente varía entre 1,1 y 1,4, 1,5 según el tipo de suelo. Pero hay una cosa súper importante en esto, Hernán, que el pH y la conductividad se mide con cualquiera de los aparatos, no necesita de altísima tecnología, pero la gente no los calibra. Estos aparatos, como cualquier aparato de laboratorio, debe calibrarse por lo menos una vez por semana, porque si no las medidas son irreales. Son falsas, claro, y allí no va a poder llegar a nutrirle bien. Exactamente, eso es como dar el suero a un enfermo. Entonces, si no se dosifica bien con su pH adecuado y con su conductividad adecuada, no va a poderse aliviar el enfermo. La otra es conocer los tipos de manguera que tiene en su terreno. ¿Qué significa esto? Es la distancia que hay entre goteros, cuánto caudal tiene cada gotero y el tipo de gotero, si es autocompensado, si no es autocompensado. ¿Por qué, Hernán? Uno pensaría que es de coger, abrir la llave y que salgan las gotas, ¿no? No es fácil. Entonces, no es así. Exactamente, Hernán. Por eso quiero tocar y profundizar un poco este tema, porque si tú ya tienes un análisis de suelo, tenemos un análisis de agua, sabemos el tipo de gotero que tenemos, podemos decir cuánta agua debemos dar a ese lote y cuántas veces al día. No es lo mismo dar una vez al día que 5, que 10, que 4. ¿No todas las plantas se nutren de la misma forma? No, depende de la estructura del suelo. La cantidad de agua, sí, eso vamos a tocar en este mismo tema. Más adelante, la cantidad de agua por metro cuadrado, pero según el tipo de suelo y según el gotero se hace la estrategia. Es una estrategia, capaz de que la estrategia, porque el gotero drena mucho, va a ser un solo riego, pero si son goteros súper modernos, pues van a ser 8 o 10 riegos, teniendo una mejor calidad. Entre el gotero sea más controlado, vas a tener una mejor eficiencia del producto. ¿Qué características, decía, y estudios se deben realizar al agua de riego? Bueno, hay 2 cosas que hay que hacerle al agua de riego. Primero, el agua debe mantenerse oxigenada o nueva, siempre refrescada,
¿Por qué? Porque el agua con falta de oxígeno va a dar problemas de asimilación de nutrientes. Y obviamente hacer el análisis de aguas, como habíamos hablado anteriormente. Se debe realizar el análisis de agua, ¿para qué? Para saber qué tiene, qué pH tiene. ¿Por qué? Porque según ese pH que tiene el agua, sabemos qué cantidad de ácido hay que agregar para llegar a nuestro 5,5 o nuestro 6 en el gotero. Debemos saber también en análisis de agua para saber lo que habíamos hablado antes. Si tiene boro, si tiene carbonatos, si tiene sodio, si tiene aluminio. Y para esto, ¿para qué saber esto? Para crear una estrategia de fertilización. Ahora, la recomendación, porque mucha gente tiene sus reservorios, tiene sus tanques, ¿cómo cuidar eso? Tú decías la oxigenación del agua. Cuando no tiene oxígeno se hace verde, se implementan algas, esas natas verdes. ¿Cómo oxigenar el agua? A ver, dos formas. Una, con ingreso y salida constante. O sea, que fluya. Exacto. Entre y salga. Como una piscina de truchas. Okay. Y la otra es colocar un motor con aspas que mantenga oxigenando el agua. Entonces, hay muchas estrategias, pero como volviendo al tema, Hernán, si nosotros sabemos el contenido de nuestra agua, pues podemos generar muchas estrategias para volvernos mucho más eficientes. Al tener el análisis de agua y suelo, pues obviamente ya podemos tener la estrategia de fertilización, ya podemos saber qué fertilizantes colocar, ser óptimos sin dejar de dañar nuestro suelo, pero manteniendo una producción ideal. Entonces, ahí podemos ver cómo al preparar las fórmulas hay que tener en cuenta algo, que un producto no es compatible con otro, Hernán. Ahí hay que ser muy estratégicos en esto. No se puede mezclar un fertilizante con otro a tontas y a ciegas. Vamos a hacer una pausa y volvemos con este tema que es súper importante para hablar de los fertilizantes, porque no siempre todos los productores pueden tener todos los fertilizantes, ¿verdad? Correcto. Hay algunos que están bajo control y ya les contamos cuáles son. Vamos a hacer una pausa, importantes recomendaciones. Hablemos de floricultura. Expoflores nació en 1984 con una sola misión: representar al sector floricultor ecuatoriano y satisfacer las necesidades de todos nuestros socios a través de servicios ágiles y efectivos que los ayuden a generar valor agregado a sus empresas. Expoflores desde sus inicios apuntó a lo más alto y cada año nos acercamos a nuestra meta: agrupar el 100% de los sectores del gremio floricultor ecuatoriano, mientras promovemos la responsabilidad social y ambiental. Expoflores. Conoce nuestra certificación Flor Ecuador, que busca alcanzar el cumplimiento de las normas sociales y ambientales de fincas florícolas ecuatorianas. Juntos promovemos el mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño socioambiental. Gracias a nuestra certificación, cuando nuestros clientes compran una flor, sabrán que detrás de ella hay un equipo humano que trabaja en las mejores condiciones y un medio ambiente bien cuidado. Expoflores. Estamos a las puertas del Simposio Internacional de Floricultura CIFLOR 2023. Brindaremos charlas y capacitaciones de la mano de expertos internacionales que te ayudarán a solventar y solucionar problemas del día a día que enfrentamos en el sector florícola. Para más información e inscripciones pueden ingresar en la página web www.escueladefloricultura.com o en nuestras redes sociales @expoflores. Acompáñenos en este maravilloso evento el 22 y 23 de noviembre en Quórum, Paseo San Francisco. Hablemos de floricultura. Estamos de vuelta y John Jairo nos decía que no todos los fertilizantes son compatibles. ¿A qué te refieres, John Jairo? A ver, Hernán, hay fertilizantes que si tú pones uno con otro, uno de los dos se precipita, se vuelve sólido y obviamente pues a la planta no le va a llegar nada. O lo otro hace una reacción química y pierden su eficiencia. Entonces, al preparar la fórmula, los tanques se deben tener muy en cuenta el orden de mezclas para evitar incompatibilidades. Yo les puedo dar un ejemplo o una alternativa. Por ejemplo, en el primer tanque o en el tanque A que todos llamamos, mi recomendación es poner nitrato de amonio, nitrato de calcio, nitrato de magnesio
Y el quelato de hierro siempre y cuando el agente quelatante sea EDDHA. Si es otro agente quelatante, tendría que ir en el tanque B. En el tanque B, en cambio, pondríamos sulfato de amonio, sulfato de magnesio, sulfato de potasio, sulfato de manganeso y zinc y todos los quelatos. Pero ojo, todo lo que yo les estoy hablando tiene que hacer premezclas. ¿Qué significa premezclas? Coger en un tanque más chico, diluir el fertilizante y ya ponerlo en forma líquida al tanque grande. Y el tanque C, obviamente, ya iría el ácido para regular el pH de la inyección en el gotero. Uh-huh. Ojo que no todos estos fertilizantes se los puede comprar así libremente, ¿no? Hay algunos que son sujetos a control, por ejemplo, el nitrato de calcio. Entonces allí hay que hacer un trámite, Andrea. Sí, correcto. Y permíteme, me voy a tomar unos pequeños minutos. Voy a hacer un espacio aquí porque sí es importante que los productores entiendan cuál es el proceso. No es complejo hacerlo, pero sí tiene un orden. Pueden ir directamente al Acuerdo Ministerial 145 del Ministerio de Defensa. En ese acuerdo ministerial van a encontrar todos los detalles del proceso en el artículo 37. Pero para resumir, una persona natural puede acceder directamente al 5AR, que es el Sistema Informático de las Fuerzas Armadas. Tiene que ingresar, crear un usuario y una contraseña y va a ingresar la solicitud en este sistema. ¿Qué necesito para ingresar esa solicitud? Tener al día mi RUC o mi RIMPE, de acuerdo a lo que me aplique. Tengo que desarrollar un informe técnico de uso y consumo de este tipo de sustancias. El informe técnico es muy general. Necesito tener un antecedente, un desarrollo. En el desarrollo tengo que explicar el por qué utilizo el nitrato de calcio, para qué lo utilizo, en qué me ayuda dentro de la producción florícola. Tengo que hacer una proyección anual de mis consumos, ojalá y cada mes. Sí recomendamos que puedan incluir entre un 2 o un 3% adicional a lo que yo consumo para evitar un desabastecimiento. Y finalmente, adjuntar este anexo a todo este informe. Cuando yo voy a ingresar la solicitud en el famoso 5AR, yo debo obtener el certificado de antecedentes penales actualizado a la fecha de ingreso de la solicitud. Esto es súper importante, es un dato importante porque si no la solicitud es rechazada. Claro, las personas dirán, ¿por qué tanto trámite? Y es que les debemos contar que el nitrato de calcio es una sustancia que los grupos ilegales, delictivos, lo usan para el procesamiento de droga. Entonces, por eso es una sustancia que está sujeta a control. Correcto. Y Fuerzas Armadas lo que busca es tener una trazabilidad de todo el producto. Así yo sea un productor pequeño, si yo quiero usar el producto, necesito el permiso de uso de esta sustancia. Hay ciertas sugerencias que una vez que yo obtenga el permiso voy a necesitar incorporarlas en mi bodega. Las bodegas de los productos tienen que estar separadas. Yo tengo que tener un manejo independiente de este tipo de productos. ¿Qué sugerimos en este caso? Pues sí, disponer de un espacio adecuado separado, especialmente de los ácidos. Sí, que nos contaba ya John Jairo que también los utilizamos en la fertirrigación. Es importante que la persona a cargo tenga una capacitación, pero ahora Fuerzas Armadas nos obliga a que esta capacitación sí esté avalada por un instituto de tercer nivel. Y con esa capacitación, pues, yo voy a poder utilizar el producto. Es como un tipo de certificación también, para que usted pueda obtener estos productos. Y es más, aprovisionarse con tiempo, ¿no? Es decir, si usted va a incrementar su producción, tiene que tomar las precauciones y cada vez ir aumentando más la cantidad de consumo que tiene. Sí, correcto. Eso en el anexo que vayan a incluir dentro del formulario es importante que lo midan. Bien, sigamos con el tema del fertirriego, que está interesante, de cómo se hace el proceso técnico, cómo dosificar esta nutrición, este riego a las rosas, a las plantaciones. ¿Qué indicadores crees, John Jairo, que se deberían manejar en todo el proceso de fertirriego y por qué? Yo creo que para optimizar el riego hay que usar entre más mejor, no, obvio, pero lo mínimo que debemos usar es el pH del gotero, la conductividad eléctrica, que obviamente, como les dije anteriormente, debe ser calibrado periódicamente. La capacidad de campo, que esa la podemos coger de forma manual. Simplemente es cuando usted coge un pedazo de suelo y le hace una cinta entre los dos dedos.
el tipo de suelo, que eso lo da el análisis de suelo, para saber qué cantidad de retención de nutrientes tiene, la aireación del suelo, que lo habíamos hablado en el episodio pasado, de hacer la escarificación y la oxigenación, y periódicos análisis de agua y de suelo. Y ojo, que hay algo muy importante que la gente no tiene en cuenta, pero que es de vital importancia, es el análisis del gotero, de lo que sale en el gotero. ¿Por qué? Porque este nos dice la realidad de lo que vamos a aportar al suelo. Ya en el gotero, todo ya mezclado, nos puede decir qué es lo que estamos aportando, y lo más importante, nos está diciendo si nosotros estamos haciendo o no la mezcla adecuada. Ahí nosotros nos damos cuenta si estamos cometiendo errores en los tanques. Qué hermoso es ver una planta bien nutrida, sus hojas verdes, sus tallos altos, y basado en tu experiencia, ¿podrías indicarnos tentativamente una instrucción de riego para una semana tanto en invierno como en verano? ¿Es importante el clima? Claro, el importante el clima básicamente porque la rosa es muy susceptible a enfermedades en invierno, enfermedades fungosas, como habíamos hablado, la botritis o peronóspora, y en verano pues los ácaros, que son los insectos que más afectan en verano, o el trips. Yo creo que hay dos cosas que hay que resaltar en cambio de invierno a verano. En el invierno, digamos, para un caso concreto, la media estaríamos dando entre 4 y 4,5 litros por metro cuadrado día. En verano, 3 litros por metro cuadrado día es suficiente. Pero ojo, esto no significa que se va a bajar la cantidad de fertilización. Me explico de una forma más clara. Digamos, en verano yo estoy dando 4 litros por metro cuadrado día de fertilización, pero a una conductividad, o sea, la cantidad de sales que estoy colocando, como habíamos hablado antes, de 1.3. Listo, ok. Pero en invierno voy a dar los 3 litros por metro cuadrado día, pero a una conductividad entre 1.5 y 1.6. O sea, aumento la cantidad de comida, pero en un poco menos de agua. ¿Para qué? Para que la planta tenga una comida más contundente y lo poquito que coma en el frío sea fuerte, sea de vigor, y así podamos evitar una malnutrición de las plantas. Y la otra parte que es bien importante, Hernán, es el elemento que sí se debe tener en cuenta es el nitrógeno, la parte nitrogenada. En verano debemos bajar el nitrógeno, las fuentes nitrogenadas, no en cero, pero sí bajarlas y cambiarles por fuentes de sulfatos. ¿Con qué fin? El fin de esto es quitarle un poco de suculencia a la planta, madurarla un poco más ligero para evitar ataques de plagas y enfermedades y evitar ataques adversos de cualquier otra índole. Uh-huh. Ahora, antes de empezar este programa, hacíamos una pregunta, ¿no? De cómo influye el tema del cambio de clima en los procesos de producción. Eso es, ahorita con el fenómeno del Niño, hay que aplicar muy bien lo que dicen para que la planta no se estrese y poder manejar muy bien la fertilización para tener a paliar en algunos casos este cambio climático. Claro, con todo lo que escuchamos, con la adquisición de todos los productos fertilizantes, de acuerdo a su criterio, les pregunto esto a los dos, ¿cuál creen ustedes que sea un presupuesto adecuado para destinarlo a fertilización? Y esto, ¿qué nomás contemplaría? A ver, bueno, primero, Hernán, mi punto de vista es que uno tiene que tener algo bien claro, que una planta bien nutrida mantendrá una buena calidad y tiene una mejor respuesta a factores adversos, sean climáticos como lo estamos viendo en el fenómeno o sean de enfermedades. Bajo este contexto, para mí se debe invertir más en fertilización que en plaguicidas. O sea, si la media de una finca entre fertilización y plaguicidas de una hectárea es $2,500 a $3,000, el 65-70% debe ser fertilización. Por ende, entonces, yo creo que los fertilizantes no están en precios estables ahora, son súper variables. Es una locura lo que está pasando, pero digamos que hoy en día con lo que se tiene, depende de tu tipo de suelo y tu agua,
pero la media debe estar entre 1.200 y 1.500 hectáreas mes en fertilizantes. Ese es mi punto de vista. ¿Y el tuyo, Andrea? Depende mucho, como comentaba John Jairo, ¿no?, de las condiciones del suelo, de lo que quieras aplicar. Yo en este punto pues sí me enfocaría en que hay que buscar otras alternativas a estos fertilizantes a nivel de sostenibilidad, y cuando tú empiezas a medir un indicador que se llama huella de carbono, los nitrógenos de los fertilizantes nitrogenados tienen un impacto importante. Entonces, cuando John Jairo mencionaba de cambiemos por sulfatos, qué bueno y qué buena práctica, porque estás disminuyendo bien o mal tu huella de carbono. Importante saber esto, ¿ah? Ha sido un placer haber estado con ustedes en un nuevo episodio de Hablemos de Floricultura. El tema del fertirriego que abordamos hoy es tan importante porque incluso el nuevo presidente de la República electo, en sus políticas para atender al agro, ha dicho que va a implementar estudios de suelo para los agricultores y además estudios de clima para garantizar buena producción. Eso sería genial para la agroindustria, ¿no? Sí, Hernán, acompañando lo que acabas de decir, debemos aliarnos todos, básicamente los que tenemos estaciones meteorológicas, porque esto es súper importante para la fertilización, porque podemos ver el nivel de deshidratación de las plantas, podemos ver cuánto transpiran y todos nos podemos ayudar para optimizar así el recurso de fertilización y, como decía Andrea, obviamente bajar la cantidad de consumo de nitrógeno. Bien, esperamos que puedan sintonizar el siguiente programa. Recuerden que cada miércoles estaremos sintonizados y por supuesto estaremos abiertos a sus comentarios y preguntas que serán respondidas en nuestro próximo programa. Pueden interactuar a través de nuestras redes sociales en Instagram o Facebook. Nos pueden también encontrar como Expo Flores. Muchas gracias, Andrea y John Jairo, por su participación en este programa. Esperamos que pronto nos puedan acompañar nuevamente en otro episodio. Y así concluye una nueva edición de Hablemos de Floricultura, un programa presentado por Expo Flores. Atentos al siguiente episodio, donde les seguiremos informando sobre la actualidad del sector con nuestros invitados especiales. Hasta pronto.